que la actividad de la TPS de potasio no varía en ninguna de las condiciones entre las horas estudiadas. Es decir, entre 9 de la mañana y 3 de la tarde control, no hay variación, tampoco la luz continua y tampoco se observa una oscuridad continua. Cuando comparamos entre grupos a una hora o a la otra, tampoco se observa que en luz continua, 9 de la mañana y 3 de la tarde, tiene diferencia significativa al comparar con los controles, y tampoco existe diferencia oscuridad continua con los controles de su respectiva hora. Ahora seguimos con la retina. Tenemos un caso parecido en el que no se observa variación en actividad entre las 9 de la mañana y 3 de la tarde, ni en los controles, ni en luz, ni en oscuridad continua. Tampoco se observan cambios cuando se comparan los grupos a una hora o a la otra. Es decir, 9 y 3 de la tarde luz continua y 9 y 3 de la tarde oscuridad continua. A comparar con los controles de 9 y 3 de la tarde no existe diferencia. Continuando con la investigación, tenemos que Reyes reportó en el experimento in vitro que el complejo, como dije anteriormente, que el complejo taurina zinc inhibe la actividad de la tepeasa de sodio potasio renal de rata con características bioquímicas similares al inhibidor endógeno descrito en investigaciones realizadas por Segura. Además, mediante experimento in vitro también demostró que la concentración de taurina es fundamental para llevar a cabo una inhibición efectiva sobre la actividad de la enzima. De manera que nos planteamos, y tomando esto en cuenta, que la concentración de taurina es indispensable para llevar a cabo una inhibición efectiva sobre la actividad de la enzima, y además tomando en cuenta que estímulos de luz continua o oscuridad continua alteran las oscilaciones ultradianas de la tepeasa, decidimos entonces medir la concentración de taurina en ratas mantenidas durante 7 días en condiciones control, luz continua o oscuridad continua. Acá tenemos entonces el contenido de taurina en el plasma sanguíneo de estos animales mantenidas en las condiciones mencionadas y extraído a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde. Observamos que no existen diferencias significativas ni en el grupo control, ni en luz continua, ni en oscuridad continua cuando comparamos entre horas. Al comparar entre grupos a una hora o a la otra, observamos que tanto en luz continua de las 9 y las 3 de la tarde no difiere de controles de las 9 y las 3 de la tarde. Tampoco es diferente oscuridad continua de las 9 y las 3 de la tarde con controles de estas horas. De manera que al no conseguir variaciones en la concentración de taurina a nivel del plasma sanguíneo, ni por las condiciones experimentales ni en los animales controles, decidimos entonces estudiar el contenido de taurina en el homogenizado total de los tejidos de corteza renal, hipocampo y de retina de ratas mantenidas durante 7 días en las condiciones mencionadas. Acá tenemos entonces el contenido de taurina en corteza renal de rata, donde observamos que no existe diferencia significativa del contenido de taurina ni en el grupo control, ni en el continuo, ni en oscuridad continua entre las horas del día que se exploraron. Y al comparar entre grupos se observa un resultado similar, ya que no se observan diferencias. Luz continua 9 y 15 cuando lo comparamos con los controles de estas horas, y oscuridad continua 9 de la mañana y 3 de la tarde cuando lo comparamos con los controles. Ahora bien, acá tenemos el contenido de taurina en el hipocampo de ratas mantenidas en las condiciones mencionadas durante 7 días y extraído en el hipocampo a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde, donde la situación es totalmente diferente a lo que hemos observado hasta ahora. Fíjense bien que ahora sí se observan diferencias en el contenido de taurina a diferentes horas del día y por efecto del tratamiento. Acá tenemos que la concentración de taurina está expresada en nanomoles sobre miligramos de proteína. Y observamos que en el grupo control el contenido de taurina de las 3 de la tarde es significativamente mayor cuando lo comparamos con el de las 9 de la mañana, el hipocampo. Este comportamiento de diferencia de contenido entre horas también se observa para el grupo de luz continua, ya que a 3 de la tarde luz continua es significativamente mayor cuando lo comparamos con 9 de la mañana de este grupo. Sin embargo, no pudimos encontrar variaciones para el grupo de oscuridad continua, debido a que el grupo de oscuridad continua, debido a que aquí observamos que no existen variaciones. Al comparar entre grupos a una hora o a la otra,
observamos un efecto bien interesante del tratamiento, ya que tanto luz continua como oscuridad continua lograron disminuir los contenidos de taurina a las 2 horas cuando se comparan con los controles. Es decir, 9 de la mañana y 3 de la tarde es significativamente menor que 9 de la mañana y 3 de la tarde de los controles, y de igual manera 9 de la mañana y 3 de la tarde es significativamente menor que estos dos. Otro detalle particular de estos resultados lo representa el hecho de que el alza en el contenido de taurina a esta hora en el grupo control podría sugerir que la taurina a las 3 de la tarde lleva a cabo alguna función en el hipocampo, por lo cual el hipocampo necesita altas concentraciones de taurina, y esta función es susceptible a las condiciones experimentales, dado toda la evidencia que se ha presentado sobre la relación de la taurina en el hipocampo. Ahora continuamos con la retina, donde se observa que el contenido de taurina en retina de ratas mantiene en las condiciones experimentales y extraída a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. En primer lugar, observamos que no existen diferencias entre los grupos entre las horas estudiadas. Sin embargo, cuando comparamos entre grupos a una hora o a la otra, observamos que existe una disminución significativa en el contenido de taurina en ambos tratamientos experimentales para ambas horas. Esto es un detalle bien interesante que se consumió en la retina y que no había sido reportado anteriormente. Tampoco lo del hipocampo. Estos resultados nos llevaron entonces a realizar el siguiente resumen, en el que decimos que la actividad de la TPasa de sodio de potasio de corteza renal presentó reinicidad diaria basal, pero no bajo el efecto de las condiciones experimentales. Hipocampo y retina no siguieron el ciclo diario de variación de actividad de la TPasa de sodio de potasio, mostraban corteza renal de rata. En dichas estructuras, la actividad del enzima no fue afectada por efecto de las condiciones experimentales. Y el contenido de taurina del plasma sanguíneo y de los tejidos no se correlacionó con la oscilación de la actividad de la TPasa de sodio de potasio presente en corteza renal. Tenemos ahora ciertas conclusiones y alguna discusión sobre los resultados. La variación ultradiana en la actividad de la TPasa de sodio de potasio, susceptible a las condiciones experimentales, podría vincularse con un sistema de homeostasis predictiva para un manejo energético eficiente. ¿Por qué derivó en esta conclusión? Como bien se conoce, la TPasa de sodio de potasio es una enzima que consume gran cantidad de energía de la célula. Y al nosotros observar un ritmo en el que disminuyen la actividad de la TPasa una hora y sube la otra, podría tratarse de un ritmo de ahorro energético o de manejo eficiente de la energía en el animal. Además, al mantener los animales en oscuridad continua, se observó que la actividad disminuye, lo cual es directamente proporcional a la energía que está gastando el animal en ese proceso, en la actividad de la TPasa. Al contrario de cuando los animales son mantenidos en luz continua, donde se mantiene la actividad alta. Esto recuerda un poco a lo que ocurre en animales que se encuentran en hibernación, ya que estos mantienen niveles de consumo energético bajos en condiciones de oscuridad continua por meses. Por supuesto que la relación no se puede establecer así de fácil, pues, pero sí, los resultados podrían hacer rememorar eso. Al contrario que si los animales son mantenidos en luz continua, donde se observa que la actividad es alta y hay un alto consumo energético. En cuanto al hipocampo, tenemos que un posible ciclo circadiano de contenido de taurina del hipocampo, alterable por las condiciones experimentales, podría relacionarse con la neurogénesis hipocampal. ¿Por qué se deriva en esta posible relación? Debido a que existen experimentos y hallazgos en otros estudios en los que se ha demostrado un ciclo circadiano en la neurogénesis del hipocampo. Es decir, que hay una hora particular del día en la que la neurogénesis del hipocampo se encuentra aumentada. Y vale contar que esta es la única región del sistema nervioso central donde se lleva a cabo el proceso de neurogénesis, que como todos bien sabemos, bueno, o como bien se ha estudiado, es un proceso que mayormente se lleva a cabo durante el desarrollo prenatal y postnatal. Además, la taurina se ha encontrado en este contexto, en el desarrollo del sistema nervioso, es que la taurina se encuentra en concentraciones particularmente altas en tejidos de animales, en tejidos nerviosos de animales que se encuentran en desarrollo. Por ejemplo, en ciertos estudios se ha encontrado que la concentración de taurina en hipocampo de ratas en un periodo crítico postnatal
específicamente en la región del giro dentado, aumentan la concentración de taurina en un periodo en el que coincide con un aumento en la proliferación neuronal de esta región del hipocampo. Es decir, hay aumento de la concentración de taurina y hay aumento de la neurogenesis hipocampal. Además, se ha demostrado mediante experimentos in vitro y aislando células primordiales del hipocampo, células no diferenciadas, que la taurina induce a la proliferación neuronal y a la diferenciación celular de estas células del hipocampo en experimentos in vitro. Y otro detalle particular y quizás relacionado con este fenómeno lo representa el hecho de que en ratones que son mantenidos en luz continua por 3 semanas, la neurogénesis del hipocampo disminuye, de igual manera que lo hacen los contenidos de taurina que hemos visto en este estudio que les acabo de presentar. Y en cuanto a la retina, tenemos entonces que la disminución de los contenidos de taurina en retina, por efecto de las condiciones experimentales, podría relacionarse con los eventos retinomotores. Esta relación se basa en el hecho de que se han llevado a cabo experimentos con ranas en las que son mantenidas por 3 semanas en condiciones de luz continua y se ha observado que ocurre una disminución en el contenido de taurina de estos animales cuando se compara con los controles de ciclos normales de luz-oscuridad. Los autores de este trabajo discutieron y hicieron diversos experimentos en los que determinaron que la actividad de la enzima clave para la síntesis de la taurina, es decir, la citidine sulfinic acid descarboxilasa, se encuentra disminuida la actividad de esta enzima, por lo que la razón por la que le dan a la disminución del contenido de taurina en la retina de las ranas es por una disminución en negativo, valga la redundancia, de la síntesis de taurina en la retina de las ranas. Eso por un lado. Sin embargo, se ha demostrado que al administrar inhibidores del transporte de taurina a estas ranas, sin embargo, la taurina en las ranas se sintetiza en la retina. Ahora bien, experimentos llevados a cabo en ratas en los que se le administra inhibidores